de configurar nuestro dominio principal o subdominio con Funnelish, vamos a ver cuáles son las principales características y diferencias entre estos dos tipos de dominios. Hay dos tipos de dominios, el dominio principal y el subdominio. El dominio principal tiene la siguiente estructura, midominio.com, donde no se ve ningún tipo de prefijo agregado adelante de nuestro dominio. En el caso del subdominio va a contar un prefijo, entonces va a tener la siguiente estructura, prefijo.midominio.com. Viendo un claro ejemplo de los dos casos, en el caso de hablar de un dominio principal, entonces va a ser google.com y en el caso de ser un subdominio va a ser tienda.google.com. Por último, la forma en la que se configura un dominio principal en nuestro registro de DNS va a contar con un registro A que apunta a una dirección IP, mientras que cuando uno tiene un subdominio o quiera crear un subdominio, se va a usar un registro CNAME donde vamos a agregar la palabra de nuestro prefijo y va a apuntar a una URL. Entonces, en el caso de querer conectar el dominio principal a Funnelish, entonces vamos a crear un registro A que apunte a la dirección de IP de Funnelish. En el caso de que yo quiera usar un subdominio para Funnelish, entonces vamos a crear un registro CNAME donde vamos a agregarle el nombre, por ejemplo, tienda o www, etcétera, y va a apuntar a una URL. Acá vemos dos ejemplos, entonces, un ejemplo de una estructura A para el dominio principal que está apuntando en este ejemplo a la dirección IP de GoDaddy, que es donde tenemos el dominio de demo. Entonces, si yo quiero que lo conecte como dominio principal a Funnelish, directamente podemos editar este registro y lo vamos a cambiar acá el valor por la IP de Funnelish, que es 151.101.2.132. Una vez que hicimos esto, guardamos los cambios y podemos regresar a Funnelish para terminar la configuración. Un detalle muy importante para aclarar es que cuando yo quiera conectarlo como dominio principal, no voy a poder tener dos registros A que apunten a dos direcciones de IP. ¿Por qué? Porque yo no le puedo decir a un dominio que vaya a dos lugares al mismo tiempo. Entonces, sí o sí voy a tener que usar un solo registro A y me tiene que quedar solamente este, que es el que está apuntando a Funnelish. De lo contrario, no se va a generar el certificado SSL. En el caso que yo, por ejemplo, quiera conectar mi subdominio con Funnelish y prefiero dejar el dominio principal apuntando a mi tienda de Shopify, etc., entonces lo que puedo hacer en ese caso es o editar este subdominio o bien puedo crear uno para Funnelish. Entonces vamos a crear un nuevo registro CNAME. El nombre le vamos a agregar entonces este nombre que hablábamos del prefijo. En mi caso quiero que sea tienda, lo que esté delante de mi subdominio, y lo vamos a apuntar a funnels.funnelish.com. Guardamos los cambios. Y ahora tenemos creado acá el subdominio para Funnelish. Entonces, en mi caso, mi dominio es best-cafés.com. Entonces, mi subdominio va a ser tienda.best-cafés.com. Esperamos que con este video haya sido un poco más fácil para poder entender qué tipo de configuraciones se pueden hacer y cuál es la opción que pueden usar dependiendo del caso de cada uno.